en el libro de Isaías capítulo 64 y versículo número 8. Isaías 64, 8. Es un solo versículo el que quiero leer esta mañana y me gustaría que usted lo leyera también ahí en su Biblia, en su versión. Isaías 68, 4. Voy a leerlo yo y después lo lee usted. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Voy a invitar a que usted lo lea ahí en su Biblia. Cuento a 3 y lo lee en voz alta. 1, 2 y 3. And yet, O Lord, you are our Father. You were declared, and you are the potter. We all formed by your hand. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor, y te pedimos que tú, que eres nuestro Padre, nos sigas bendiciendo. Estamos en tus manos como el barro está en las manos del alfarero. Reconocemos que tú eres nuestro Padre y eres nuestro Dios, Señor, y eso nos da seguridad. Y hoy, Señor, nos acercamos ante ti y nos cobijamos bajo tu soberanía, como aquel Padre que nos abraza, Señor, en esta tierra. Te pedimos que nos cobijes tú, Señor, en tu presencia. Nos ponemos hoy delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Padre celestial. Gracias te damos, Señor, por el evangelio que nos has dado, y sabemos que como nuestro Padre que eres, nunca nos vas a dejar y que siempre guardarás nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es Señor? La Biblia dice que a pesar de todo, Él sigue siendo Señor. Él es Señor de nuestras vidas. Pero no solamente eso, también dice que es nuestro Padre. Amén. ¿Cuántos se gozan de tener un Padre así? Dios es nuestro Padre. Tal vez nuestros padres terrenales no han sido tan buenos, pero Dios ha sido bueno. Y Dios nos ha bendecido. Y dice que Él es nuestro Padre. Yo no sé qué signifique para usted esto, pero Dios dice en su palabra que Él es su Padre. Así que eso es algo muy grande. Tener a Dios como Padre es una gran bendición. Y dice que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Esto significa que estamos en sus manos y que Él va a hacer como Él quiere con nosotros. No podemos entonces estar fuera de Dios. Dios es Señor para nosotros, pero en realidad no es Padre para todos. La Biblia dice que solo aquellos que creen el Evangelio son los hijos de Dios. Yo quiero preguntarle si usted cree que Jesús es el Cristo. Entonces diga conmigo: yo soy un hijo de Dios. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. Uno de los oficios del Cristo es que Él es el verdadero Rey. Y si es el verdadero Rey, entonces Él gobierna. Él es soberano sobre nosotros. Así que si usted cree que Jesús es el Cristo, también lo debe reconocer como Rey en su vida. Hay un Dios que es nuestro Padre, pero también es nuestro Rey. Él es todo para nosotros en realidad. Así es como la Biblia lo enseña. Él es el verdadero Rey. Y claro que ya derrotó a Satanás. Pero eso significa que no solamente ha derrotado a Satanás. Si es el verdadero Rey, gobierna todo.
over Él all. gobierna todo. He over all Incluso gobierna tu vida. our life. Él es el verdadero rey. He is the true king. Así que debemos entender So we should understand qué significa what means desde el Evangelio from the gospel, que Él es el verdadero rey, the real king, que Él es soberano sobre nosotros. that there is sovereignty over us. Recientemente leí una declaración I will read a declaration de un futbolista muy famoso. for a soccer player famous, Tal vez usted lo va a ubicar. Pero él dijo lo siguiente: but they said, me gusta ser egoísta. I like to be selfish. Eso lo dijo un futbolista muy famoso recientemente. They saw with a soccer player, Me gusta ser egoísta. I like to be selfish. Y hay muchos reyes, dijo él, And there are a lot of kings, pero Dios solo hay uno, but there is only one God, y soy yo. and I am. Pero sin mis compañeros de equipo But with all my mate teams, no voy a ningún lado. I don't going anywhere. Eso también lo sé. I know that. Esto fue lo que dijo este futbolista famoso. Said the soccer player, Su madre es católica his mother is Catholic y su padre es musulmán. and his father is Muslim, Y él tiene 2 tatuajes en su cuerpo and has been 2 tattoos in her. que his cuando body. está jugando él los muestra. And when he played, Uno de esos tatuajes dice: one of these tattoos solo Dios said, puede juzgarme. only God can judge me. Y el otro dice: And the other said, soy un servidor de Alá. Allah's service. Este es un futbolista sueco, It is a soccer player of Suecia, Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Así se llama. Ibrahimovic. His name. Y entonces yo pregunto, So I will ask, ¿cómo alguien tan famoso how one people famous puede pensar de esta manera? think like that? Es que en realidad el ser humano está separado de Dios. Real human being is separate from God. No importa si ha logrado un gran éxito en la tierra. It doesn't matter that you win everything in the earth. No importa si es un hombre famoso, That it doesn't matter that it is a famous people, un futbolista reconocido. a soccer player famous. De igual manera está separado de Dios. Real is separate from God Y él dice que él es Dios, and say that he is Lord, pero dice que solo Dios lo puede juzgar. but say that only God can. Entonces es una judge. contradicción su vida. It is controversy. A mí me gustaba verlo jugar. I like to see play. Incluso una vez me trajeron de Suecia una playera con su nombre, I have a shirt for his team, pero me decepcionó. but deception me. Es que el ser humano está separado de Dios. The human being is separated from God. Y entonces yo me pregunto, And I will ask, ¿será que un futbolista que no puede lograr nada sin sus compañeros is a soccer player who can do anything without his mate puede ser como Dios? can be like God? ¿Será que es así de simple Dios? It is simple like that, God? La Biblia habla del problema espiritual desde Génesis 3. The Bible talks about a spiritual problem from Genesis. El ser humano quedó separado de Dios. The human being was separated from God. No importa la condición en que se encuentre, It doesn't matter the condition that stayed, si tiene o no tiene fama, that have famous or no, si tiene o no tiene muchos recursos, have rich or no, si tiene o no tiene educación. have education or no. El ser humano quedó separado de Dios. The human being is separated from God. Satanás engañó a Adán y Eva Satan devised Adam and Eve y les hizo creer una sola cosa, and make there believe that only one thing, que ellos serían como Dios. that they will be like God. Esto lo dice Génesis 3:5. They say Genesis 3:5. La serpiente les dijo, The snake said, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, God knows that you will eat se les abrirán los ojos your eyes open, y serán como Dios. and will you be like God? Ese es el engaño de la serpiente. So this is the device of the snake. Y desde Génesis 3, From Genesis 3, el ser humano vive en esta condición. the human being was
live in this condition. Gracias al pecado que le vino por el engaño de Satanás. The cause of the sin that came from Satan, Todo lo que el ser humano hace, everything that the human make, en realidad lo hace guiado por Satanás. really do like Satan's Cuando se encuentra fuera de Dios, when it is separated from God. el ser humano no reconoce la soberanía de Dios The human being doesn't recognize God's sovereignty y llega a creer igual que este futbolista, and comes to believe like this que él mismo es Dios. that they themselves are God. Esto no es algo nuevo. It is a new. Si lo vemos en las civilizaciones antiguas, If we see the oldest people, el ser humano empieza adorando un solo Dios. the human prayed all the gods Luego empieza a adorar las cosas creadas. and prayed all the things that create. Y por último termina adorándose él mismo. Then adorate himself Y entonces termina fracasando. and lost. Así es como todas las civilizaciones del mundo han fracasado. So that is all the civilization was lost Porque el ser humano se vuelve un Dios. because the human comes Lord. En el Imperio Romano lo podemos ver claramente. We can see in Romans, Los Césares se volvieron Dios. Caesar is come like God. Bueno, aquí en la civilización maya también. Really, in this civilization, Maya civilization is like Los reyes y sacerdotes se volvieron Dios. the king and praise is like God. El ser humano siempre llega a este punto The human being has in this point porque se encuentra separado de Dios because it's separate from God. y no puede reconocer la soberanía de Dios en su vida. And can recognize God's sovereignty in our life. Romanos 1:21 dice, Romans 1:21 said, es cierto, is how yes, ellos conocieron a Dios, you know God, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. but they don't say thank you and praise God. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. And here must be rebel forever. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Your head is incorrect and your hair is sick. Esta es la condición del ser humano. This is the condition of human. Su mente está en oscuridad y confusión, His mind is anxious and his hair too, porque ellos no quieren conocer a Dios. because they don't like to recognize God, No reconocen la soberanía de Dios. don't recognize the sovereignty of God. Así que solamente hay oscuridad y confusión. So they only has darkness and confusion. Cuando mi mente está separada de Dios. When my mind is separated from God, Romanos 1:28 lo confirma. Romans 1:10 confirms us. Y dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, For it is unless we recognize God, Él los abandonó a sus tontos razonamientos God left us to the recognize what y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. and do things that anything do it. Dios se separó del ser humano God separate from the human being porque creían que reconocerlo a Él era una tontería. because mind that it is unless recognized from God. Es que el ser humano no reconoce la soberanía de Dios en su vida. The human being doesn't recognize God's sovereignty in her life. Pero para aquellos que creemos que Jesús es el Cristo, But if we believe that Jesus is the Christ, reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida recognize the sovereignty of God es una gran bendición. is a great blessing. Espero que usted sea bendecido con esta verdad. I hope that you are blessed. Dios es soberano. God is El ser humano separado de Dios, entonces, the human being separate from God. la Biblia lo describe The Bible said en Isaías 1, 5 y 6 in Isaiah 1:5-6, como una cabeza herida, like a wounded head como un corazón angustiado, and anguished hair, una vida llena de dolor. a life with a pain. Esto es el ser humano separado de Dios. This is the human being separated from God. Entonces, So a pesar de todo eso, all of this,
Dios sigue siendo soberano. God is sovereign us. Aun cuando el ser humano no lo reconozca. That the human being doesn't recognize. La Biblia dice que Dios sigue siendo el mismo. The Bible says that God is the same. De ayer, de hoy y de siempre. Of yesterday, today, and everything. Jesús el Cristo es el mismo Dios. Jesus the Christ is God himself. Hebreos capítulo 13 y verso 8 dice: Hebrews 13:8 said, Jesús el Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Esto dice la Biblia. This is the Bible. Jesús el Cristo es el mismo ayer Jesus is the Christ the same y as hoy yesterday and today y por los siglos. and forever. Es que Jesús el Cristo es Dios. And Jesus Christ is Por glorious. eso es el mismo So it's the same de ayer, yesterday, de hoy today, y de siempre. and forever. Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. No es que nosotros nos estemos inventando algo nuevo. It don't invent us a new thing. No es que se nos ocurra decir que Jesús es el Cristo. We only say that Jesus is the Christ. La Biblia dice que Él es el mismo. The Bible says that it is the same. Así que desde Génesis 1:1, So from Genesis 1:1, Él es el principio. it is the start, En Él fueron creadas todas las cosas. and in He is created all the things. Y por medio de Él se mantienen hasta el día de hoy. Through Him is like Él mismo dijo en Apocalipsis: He said in Apocalypse, Yo soy el principio y yo soy el final. I am the start and I am the finish. El primero y el último. The first one, El alfa y la omega. the Alpha and the Omega. Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ, El mismo. the De same, ayer, yesterday, de hoy y de today, siempre. and forever. Entonces, aunque los hombres So all time the man no reconozcan don't recognize la soberanía de Dios, His sovereignty of God. Él sigue siendo Dios. He continues to be God. Él sigue siendo el mismo. He continues to be same. Romanos capítulo 9, verso 20 y 21 dice: Romans 9:21, 20 and 20 say, ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? who are you, human being, to agree with God? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: Should the thing that was created say to the one who created, ¿por qué me has hecho así? why you made me like this? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, When a potter makes hearts ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro without of clay, doesn't have the right to the same loom para hacer una vasija de adorno of clay, making one jar y of otra clay vasija para arrojar basura? and another throw garbage into? ¿Quién decide cómo será la vasija? Who decide how was the heart? No es el barro, Isn't the clay, es Dios, is God, el alfarero. the potter. Así que a veces Dios So in one time va a hacer esos ajustes en nuestra vida, make this in our life porque Él es soberano. because He is sovereign. Y entonces, como el alfarero So like a potter está trabajando tu vida makes do our life con un solo propósito, with only one thing, ya sea que sirva para tirar basura that it is service to throw o garbage para beber agua. or for drink water. No importa, It doesn't matter. es que de todas maneras And all the same, vamos a servirle a Él. we will service Him. Así que de verdad todos somos llamados So real, all we a servirle a Dios to service Him con el Evangelio. with the gospel. Solamente somos barro Only we are clay en las manos de Dios. in God's hand, Y Él hará como Él quiere and He makes us He con wants, cada uno de nosotros. which each of us. Y si hasta ahora estás vivo, And if you are lived es as porque Él clay, así lo ha querido. God's like this. Amén. Amen. Él es soberano. He is sovereign. Entonces el ser humano separado de Dios So the human being separated from God no puede reconocer esta soberanía de Dios en su vida. doesn't recognize her sovereign in our life. Porque el ser humano separado de Dios es solamente polvo. The human being separated from God is only dust. Quiero leer el Salmo 104 y verso 28 y 29. I would like to read Psalm 104 Y dice así: and say that cuando tú lo provees, when you were so bleed, ellos lo recogen. they graded.
Cuando tú lo provees, When you supply, ellos lo recogen. they grade it. Abres tu mano para alimentarlos You open your hand to feed them, y quedan sumamente satisfechos. and they are literally satisfied. Pero si te alejas de ellos, But if you turn away of se them, llenan de pánico. they panic. Y cuando les quitas el aliento, So when you get rid of mueren they die y vuelven otra vez al polvo. and turn again to the dust. Esto es Dios. This is God. Cuando Él provee, When He provides, nosotros recogemos. we grade it. Él provee y nosotros recogemos. He supplied and we grade. Él abre su mano y nos alimentamos. He opened His hand and we eat it. Y dice la Biblia que quedamos sumamente satisfechos. And the Bible says that we are rich and Y satisfied. yo agregaría aquí y también algo gorditos, And I will add a little fat. ¿verdad? A veces Dios provee y nosotros nos alimentamos God supplies it and we grade it. y quedamos satisfechos. And we are rich and satisfied. Pero ¿qué sucede si Dios se aleja de nosotros? But what says that God is separated. Pero si te alejas de ellos, But if you turn away se from them, llenan de temor, se llenan de pánico. they panic. El ser humano separado de Dios vive de esta manera. The human being separated from God live in this way. Y cuando Dios les quita el aliento, So when He takes out the breath, mueren He died y otra vez vuelven al polvo. and came into the dust. El ser humano separado de Dios es solo polvo. The human being separated from God is only dust. Si Dios nos quita el aliento, morimos He takes out the breath, we can die. y nos volvemos polvo. And we come into the dust. Así que somos vulnerables, So we are lazy. somos carentes delante de Dios. We are prone in the front. Él es soberano, He is sovereign. Él es el alfarero, He is the potter. nosotros somos barro. So we only are the clay. Job capítulo 23 Job 20 y versículo 13 y 14 verse 30 and 40 dice: said, pero una vez que él haya tomado su decisión, but when had made his decision, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? how can change his mind? Lo que quiere hacer, lo hace. Whatever he wants to do, he does. Por lo tanto, So él hará conmigo lo que tiene pensado. he will do the me matter has been planned. Él controla mi destino. He controls my destiny. Mi destino está en Dios. My destiny is for God. Mi destino está en Dios. My destiny is in Él God. controla mi destino. He controls my destiny. Y Él va a hacer lo que Él ha pensado conmigo. And he wants to do what he thinks. Yo no quería ser pastor, I will long like pero Dios quería que yo fuera pastor. but God wants that I will shepherd. Y como yo no quería ser pastor, So if I would like to be shepherd, tampoco lo quería pastorear a usted. I don't like to. Pero Dios ha querido que lo pastoree a usted. But like God, same like I am. Él hace como Él quiere. He makes that Él hace como Él ha determinado en nuestra vida. he makes like one determination in our life. La Biblia nos habla del libro de Job. The Bible said in Job, Y este hombre llegó a entender la soberanía de Dios and he comes to understand God's sovereignty a través del sufrimiento. through the suffering. Así que hay dos maneras de entender la soberanía de Dios. So there are two ways to understand the sovereignty of God: Es rendirnos nosotros is die us o esperar or wait que Él nos enseñe a rendirnos that He teaches a how través del sufrimiento. through the suffering. Es que el ser humano necesita de Dios cada día. The human being needs God every day. El Salmo 119 y verso 89 al 92 dice: In Psalm 119, 83, 89 and 82 said, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. your eternal word, O Lord, stayed in the heaven. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Your eternal word, O Lord, stays in the heaven. La palabra del Señor permanece para siempre. The word of God stayed Y luego dice: por generación en generación es tu fidelidad. and your flames extends to every generation. Estableciste la tierra y se mantiene firme. As during as the air you created. Por tu mandato permanecen hasta hoy, porque todos ellos son tus siervos. Your regulations made through this day. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya habría perecido yo en mi aflicción. If your instruction hadn't instructed me with joy. La palabra de Dios permanece para siempre.
The word of God is everything. Y la única manera de encontrarnos con Dios es a través de su palabra. And only the way from God is through the gospel. Es a través del evangelio, Through the gospel, a través del verbo, through the verb, a través de la palabra de Dios. through the God's word. Pero esa palabra se hizo carne But this word made y vino a esta tierra. and came into this Y area. vimos su gloria, dice Juan. And we see the grace Gloria como el Hijo de Dios, like Son of God, el único del Padre. the only one of His Father. Es que esa palabra que es eterna So the words that vino a esta tierra. came in Ese verbo se hizo carne. the verb came, La palabra se volvió carne they came God y vino a la cruz y a la resurrección. and came to the cross and resurrection. Esa palabra que permanece eternamente That the words stayed es eternal Jesús el Cristo. is Jesus is the Christ. Juan capítulo 1, versos 14 y 15 lo confirma. John 1 and 40. Y la palabra se hizo carne So y the word habitó came entre human nosotros. and made us form, Y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, and we only found love and fairness, lleno de gracia y de verdad. and this glory from the Father. Juan dio testimonio de él John gives testimony of y him proclamó diciendo: and proclaims, este es aquel this is the one de quien dije, that was told, el que viene después de mí some is coming after ha me, llegado a ser antes de mí, is greater than I porque am, era primero que yo. because external it is first like me. Cuando creemos que Jesús es el Cristo, entonces When we believe that Jesus is the volvemos Christ, a la bendición de la soberanía de Dios. back to the blessing about God's sovereignty. Por eso, si usted cree que Jesús es el Cristo, So you believe that Jesus is the Christ, usted es bendecido con esta bendición. you are blessing when this Dios está sobre usted God stay with us y tiene dominio de todo, and has everything in His hand. porque entendemos tres cosas. Because we understand three things. Primero, First, es que creemos que todo empieza por Dios. that we believe that everything Diga conmigo, starts todo from empieza God. por Dios. Say with me, everything starts for God. Segundo, Second, todo procede de Dios. everything comes from God. O sea, todo lo recibimos de Dios. So we only, Todo viene de Dios. everything comes from God. Y tercero, And third, todo termina por Dios. everything ends by God. Esas tres cosas These three las debe tener claras usted en su vida. things make clear in your life. Todo empieza por Dios. All start. Todo viene de Dios. God. Everything comes Y from todo God, termina por Dios. and everything by God. Esto es entender la soberanía de Dios. This is understand the sovereignty of God, Y entonces podemos ser bendecidos and we get blessing con esta soberanía de Dios. with this sovereignty of God. Así que nuestra vida de fe en el Evangelio So our life in faith in the gospel, nos lleva a la soberanía de Dios. stay in the sovereignty of God, Nos lleva a reconocer que Él es Dios sobre nosotros. that recognize that God is us in us. Y entonces llego a creer So I would like que todo lo mío le pertenece a Dios. that all I have is from God. Todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. All I have is from God. Llego a creer que Dios gobierna todo. I believe that God Dios all gobierna everything. todo. God govern. Él tiene dominio de todo. He domains everything. De verdad, nada escapa de Dios. Really never pass off. Incluso su palabra dice que cada detalle de tu vida His words say that everything of your life está delante de sus ojos. is in front of his Incluso dice que Él conoce cuántos cabellos tienes, He knows how many hairs we aunque se have. te esté cayendo. Él sabe cuántos cabellos He tienes. knows how we have him. Su palabra dice que Él guarda las lágrimas que han salido de tus ojos. The words say that he stayed with the. ¿Será que ese Dios que conoce cuántos cabellos tienes, So if the Lord has que se deleita en cada detalle de tu vida that delayed our things in our y life, que guarda cada lágrima que ha salido de tus ojos, no te conoce? don't know you, ¿Será que no te conoce? so don't know you. Es que Él es Dios. He Él gobierna todo. and governs all. Entonces, cuando yo puedo volver a la soberanía de Dios, When we return to the sovereignty of God, puedo creer que Dios obra para bien en todo. we
believe that works in everything. Como lo dice el libro de Romanos. When Romans said, Todas las cosas ayudan a bien all the things go para good aquellos que amamos a Dios for if you love God, conforme a su propósito. conform His will. Así que So todo lo mío le pertenece a Dios. all of me belongs to God. Dios gobierna todo God governs everything, y Dios obra para bien en todo. and God works for better in everything. Entonces, ¿cómo es posible vivir de esta manera? How can be possible living? ¿Cómo podemos vivir esta fe en nuestra vida? How we can live with this faith in our life? Solamente hay una manera. It's only one thing: Es creer profundamente is believe en la obra de Jesús como el Cristo, in the word of Jesus as the Christ, el Hijo del Dios viviente, the Son of living God, nuestro soberano our sovereign, y nuestro Señor and our y Cristo. God, and our Christ. Por and eso Lord. Pedro, lleno del Espíritu Santo, So Peter, with Holy Spirit, él dijo a ese Jesús for His a quienes ustedes crucificaron, that you crucify, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. God makes Lord and Christ. Esto es el Evangelio. This is the gospel. Oro para que sus vidas puedan tener esta fe I will pray for your life can have this faith, y que juntos cumplamos la voluntad de Dios con nuestras vidas, and that together we'll fulfill God's will, llevando el mensaje de Jesús como el Cristo a todo el mundo, saving the message that is Jesus is the Christ for all the pero world. empezando con nuestra nación. But start with our nation. Qué bendición más grande entonces That is a blessing. es vivir en la soberanía de Dios, Is living in the God's sovereignty, porque entendemos que Dios obra de acuerdo a su voluntad. because we understand that God makes a start for God. Efesios 1:11 dice: Ephesians, es más, dado que estamos unidos a Cristo, forevermore, because we are united with Christ, hemos recibido una herencia de parte de Dios, we have received an inference from God, porque Él nos eligió de antemano for He chose us in advance, y hace que todas las cosas and He makes everything resulten de acuerdo a su plan. work according to His plan. Dios God es soberano is sovereign y tiene un plan para nuestra vida, and has a plan for our life, y Él obra de acuerdo a su voluntad. and He makes without the will. Dios no obra si no es de acuerdo a su voluntad. God doesn't work without His heel. Es que siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. Everything fulfilling His heel. En Hechos 4:28 dice: In Acts 4:28 said, sin embargo, but todo lo que hicieron everything they did ya estaba determinado de antemano was determined de before acuerdo con tu voluntad. according to your will. O sea, todo lo que ha sucedido en la vida del ser humano All that success in our life está determinado por la voluntad de Dios. before according the will of God. Entonces nada puede impedir el plan de Dios. So never impede the plan of God, Y no ocurre nada que Él no haya dispuesto en su voluntad. and nothing happens that it has no arrange. Él es soberano. He is sovereign. Isaías 43:13 dice: Isaiah 43:13 desde la eternidad from the eternity hasta la eternidad, to the eternity, yo soy Dios, I am God, y no hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. and no one snatch anyone out of my hand. Nadie puede deshacer lo que he hecho. No one can undo that I will. Desde la eternidad hasta la eternidad, From the eternity to the eternity, Él es soberano He is sovereign y nadie puede destruir lo que ha hecho. and never undo what He do. En el Salmo 33, verso 11 dice: In Psalms 33:11 said, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. but the Lord's plans stand firm forever. Sus propósitos nunca serán frustrados. His intention can never be shaken. Dios en realidad sigue obrando sobre nosotros. God works in us. Dios obra por su gran gozo también. God works with His joy. En el Salmo 135 y verso 6, Psalm 134:5 said, el Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra. Lord does whatever please Him through the whole heaven and the earth Y en los océanos y sus profundidades, and the seas and the depths. Dios controla todo God controls everything, y Él hace como Él quiere. and He makes what He wants. Así que quiero finalizar esta So mañana I will
diciendo que Jesús es el Cristo, that Jesus is the Christ, el Hijo del Dios viviente, the Son of living God, el que es el mismo de ayer, that de hoy is the same y de siempre, yesterday, today, and forever, desde la eternidad from hasta the la eternidad. eternity to the eternity. Él es el mismo de ayer, de hoy y de The same siempre. of yesterday, today, and forever. Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. Perdonen, yo no le puedo predicar de otra cosa. Excuse me, I don't, Es que Él es el Cristo. because this is Él es soberano. it is sovereign. El mismo de ayer, It's the same de from hoy yesterday, y de today, siempre. and forever. Desde la eternidad From the hasta la eternity eternidad. to the eternity Es nuestro Padre. is our Father. Así que estamos con Él. So we stayed with Y him, venimos de allá. and we Y vamos para allá. and we go for him. Y en medio nos hemos encontrado con la cruz. We see the cross Porque lo único que nos puede llevar allá because it's es la the cruz. way that we La cruz de can Cristo. feel it is the cross of Christ, Quien en la cruz y la resurrección who is resolvió the todo. resurrection solved Y venció a Satanás, and overcome Satan, quien nos había cerrado el camino. who then opened the path, Resolvió el pecado solved the sin que nos detenía y producía muerte. that produced us death. Y nos acercó a nuestro Padre Celestial. Stayed with our Father. Ahora podemos vivir bajo la soberanía de Dios. So today we live with the sovereignty of God. Espero que ustedes puedan creer que Jesús es el Cristo I hope that you believe that Jesus is the Christ. y que se aferren toda su vida al Evangelio. And clean all your life to the gospel. Que nada nos aparte de esto. That nothing separate us. Que nada nos distraiga de esto. Nothing distract us. Que nada nos impida Nothing seguir creyendo que Jesús es el Cristo. Continue to believe that Jesus is the Christ. Y que Emmanuel ya se cumplió en nosotros. And Emmanuel was filled in us. Y que estamos acá en la tierra And we stay here para una sola cosa. for one thing. Preparar el retorno de Cristo en nuestros For días. preparing Christ's return in our days. Quiero leer para finalizar Romanos 11, Romans 11. verso 33 al 36. 33 to the 36. Qué grande es la riqueza, Oh, how great are God's riches la sabiduría and the wisdom y el conocimiento de and the Dios. knowledge. Qué grande es la riqueza, How God's la sabiduría and the wisdom y el conocimiento de Dios. and the knowledge. Es realmente imposible para nosotros How impossible it is for us entender sus decisiones y sus caminos. to understand His decision. And Es realmente imposible para nosotros how impossible it is for us entender sus decisiones y sus caminos. decision in His Pues, ways. ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? How can the Lord's thoughts ¿Quién sabe lo suficiente para and aconsejarlo? knows everything to Him advice? ¿Y quién le ha entregado tanto And who has given Him so para much que Él tenga que devolvérselo? that needs to pray it back? Pues todas las cosas provienen de Él For everything is come from Him y existen por su poder and exists by His y son power para su gloria. and intends for His Oiga glory. esto, son para su gloria. Is for His Todo glory. lo que tengamos en esta vida That we have in this life son para su gloria. is for His glory. ¿O acaso nosotros le hemos dado algo para que nos lo tenga que devolver? We A Él sea toda la gloria all the glory por siempre. forever. Amén. Amen. Jesús es el Cristo, Jesus is the Christ, el soberano de nuestra vida. the sovereign in our Espero que usted se pueda encontrar con esta life. bendición I hope that you find this que hay sobre su vida that exists in your life. cuando usted puede creer el Evangelio, When you believe the gospel, aferrándose a que Jesús es el Cristo Jesus is the Christ, y vivir de esta manera and life in this way bajo la soberanía de Dios. over the sovereign of God. Así que no importa lo que suceda, So it doesn't matter that what success puede ser muy bueno, that was good, es para la gloria de Dios, and it is for the glory of God, o puede ser muy malo, and for it is de igual manera is the same. es para la gloria de It's Dios. for His glory. De todas formas, Él So He hace como Él quiere makes what He wants. y ni usted ni yo That you and me, podemos decirle cómo lo tiene que we hacer, can direct aunque a algunos les gustaría, ¿verdad? because He, Pero Él es soberano. but He is sovereign. Amén. Amen. Padre, te damos gracias God thanks you porque eres soberano sobre because nosotros. you are sovereign in our. Gracias porque eres nuestro Padre. Thank you because you are our Father. Gracias porque eres nuestro Dios. Thanks because you are our Lord.
Y gracias porque eres soberano sobre Thanks nosotros. because you are sovereign in us. Hoy, Señor, rendimos nuestra vida delante de ti. We give our life in you, in front Y of nos you, humillamos, Señor, ante tu presencia. and we are in front of you Porque tú eres el soberano sobre because nosotros. you are sovereign in us. Señor, te pedimos We que podamos permanecer en esta fe, that permanence in this faith, creyendo que Jesús es el Cristo. believe that Jesus is the Christ, Porque solo de esta manera because only that podemos encontrarnos contigo, Señor. we knows you. Oramos, Padre, We pray, God, para que nos bendigas siempre con el Evangelio. for blessing us with the gospel. Y yo te pido, Señor, esta mañana, I would like to say por that cada familia acá for representada, all the families that oro are por cada here, uno de ellos, I Señor. will pray for each of Padre, bendice a cada familia acá blessing representada. in our family in this Bendícelo, Señor, con el Evangelio. blessing with the gospel, Porque God, ahí está todo, Señor. because there is Bendícelo, everything. Señor del cielo. God bless you. Y aun cuando no puedan entender lo que está pasando, And if we don't understand what path, puedan ser bendecidos con tu soberanía. blessing with your sovereign God. Al poder creer que aún lo que está pasando y es difícil, So if we pass everything and it's difficult, es para la gloria tuya, it's Señor. for your glory, God. Gracias en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Thanks, God, in the name of Amén Amen. y amén. Amen. Que Dios te bendiga. God bless Te esperamos el próximo you. domingo. Waiting for you Amén. for the Sunday. Amen.